Hola destellos de luz, qué rico volver a encontrarme con ustedes. Aquí estamos, ya casi terminando el mes de abril. Y bueno, en espiritualidad cuántica, que es esta nueva sección que les he querido compartir desde esta mirada científica también, cómo hoy en día la ciencia ha querido estudiar un poco más en profundidad todos estos principios de la conciencia, de la expansión del campo electromagnético cuando entramos en estados meditativos. También de cómo funciona nuestro cerebro, y de eso vamos a hablar hoy porque vamos a hablar de neurociencia y espiritualidad. Y voy a leerles desde la perspectiva de la neurociencia qué es la espiritualidad. Dice, no es un concepto religioso, sino que es una función inherente al cerebro humano y que está presente aún en aquellas personas que no tienen una fe religiosa como tal. ¿Qué significa esto? Desde la óptica de la neurociencia es un aspecto de nuestro cerebro que es inherente a la función del cerebro del ser humano y que no necesariamente tiene que ver con pertenecer a una religión específica. Desde la óptica de la espiritualidad yo tampoco profeso ninguna religión en mi labor porque para mí Dios es el mismo para todas las religiones y creo que sería muy egoísta no darle esa fuerza o ese beneficio de la duda a las otras religiones en las que cualquier ser humano no crea, ¿cierto? Porque finalmente todas convergen en lo mismo. Desde esa perspectiva, los neurocientíficos como Andrew Newberg, el autor del libro Los principios de la neuroteología, han demostrado que el cerebro de los monjes budistas, acostumbrados durante años a practicar la meditación, muestran un menor envejecimiento neuronal, mayor capacidad de memoria y retención e incluso una mejor resistencia a la sensación del dolor. Entonces, finalmente, desde esa mirada espiritual, desde esa mirada de lo que significa crear prácticas de conexión con uno mismo, y quiero que miremos un poquito cuáles son las prácticas que hace normalmente un monje budista. Él está siempre en un recogimiento interior, siempre está en contemplación, siempre está en un silencio interior profundo. Ellos hacen mucho trabajo de silencio. Viven en lugares en donde la simpleza es la conexión con la naturaleza, con la madre tierra, con la Pachamama. Y la neurociencia hoy en día nos ha, digamos que regalado estudios muy contundentes de cómo nuestro cerebro se rejuvenece, genera nuevas conexiones interneuronales, que es la neuroplasticidad, cuando hacemos estas prácticas espirituales. Entonces la espiritualidad no solamente es un aspecto, digamos que como muy efímero de la vida del ser humano, sino que es biológico, es físico, genera reacciones químicas, fisiológicas en nuestro organismo. ¿Qué significa esto? Para mí la práctica espiritual comienza cuando nosotros nos damos el regalo y el permiso de comenzar un camino de conexión con nosotros mismos, en donde el primer paso es hacer un autocuestionamiento, al que yo llamo como el llamado. Todos los seres humanos tenemos como un campanazo, una noche oscura del alma que nos lleva como a sacudirnos y decir no más, no quiero más esta vida, necesito cambiar, necesito ayuda, por ejemplo, y uno de alguna manera le levanta la mano a esa fuerza superior en la que uno crea, sea universo, Dios, Padre, Madre, como nosotros lo queramos llamar. Para mí la base de la espiritualidad es realmente creer que hay algo superior a nosotros y del cual nosotros hacemos parte. Cuando nos reconocemos desde ahí y hacemos ese primer llamado desde nuestro interior, necesito ayuda, necesito cambiar mi vida, quiero transformar mi vida, quiero saber para qué vine acá, quién soy, cuál es esa misión, ese propósito, de dónde vengo, realmente qué somos. Y desde esa base, digamos que trabajar un camino, empezar a recorrer un camino espiritual desde esa conciencia o esa toma de conciencia de que quiero hacer un cambio, de que tengo conflictos no resueltos dentro de mí, que tengo cosas que perdonar y perdonarme a mí mismo. Desde el aspecto de que tengo bastantes miedos y quisiera poder superarlos, desde la óptica de que me siento un ser humano limitado, que mi percepción de mí es una percepción pobre, una definición de mí pobre, que me ha hecho sentirme vulnerable, vulnerado, y que quiero recuperar esa fuerza o ese poder dentro de mí. Tú comienzas primero a recuperar, digamos que
tu vida, te haces responsable de ti mismo, comienzas a entender que todo lo que te ha pasado también es un espejo de tu interior y que llegó el momento de transformar tu interior para poder cambiar ese espejo. Desde la relación con tus padres, desde la misma sociedad, la cultura y la religión en la que naciste, te han entregado mucha información que ha limitado tu experiencia humana, te ha programado de alguna manera, ya sea desde el miedo, desde esa limitación. Entonces la espiritualidad comienza a obrar un papel muy importante en el cambio de la biología del ser humano. Y hablando netamente de la neurociencia, lo que se ha encontrado, como leía hace un momento, es que primero, a través de estas prácticas, a través de empezar a meditar, por ejemplo, hacer trabajo contemplativo, reflexivo, estos espacios en donde nos regalamos un día laboral, por ejemplo, como es hoy, que estamos grabando nuestros videos y yo estoy aquí conectada con esta Pachamama en este lugar hermoso que es la casita de Cami y Juli, que me da envidia porque ellos viven aquí todos los días y sienten como la energía, y yo siempre le digo a las personas, estos lugares te llaman, te traen cuando tú estás listo a recibir todo el poder de la sanación, de la limpieza energética. Entonces haces todo un proceso en donde definitivamente tu cerebro comienza a generar un cambio. Hoy en día la neurociencia ha permitido que nosotros encontremos primero que el cerebro se rejuvenece, que además a través de estas prácticas que involucran también la alimentación, el ejercicio y la meditación, la toma de conciencia, el trabajo de conexión al interior, generan nuevas conexiones interneuronales, mejoran tu capacidad de concentrarte, mejoran tu memoria. Incluso hay estudios que están directamente relacionados en la neurociencia con la demencia senil y con el Alzheimer, en donde se ha logrado demostrar que el cerebro se rejuvenece hasta más o menos 15 años en una persona. O sea, digamos que previenes que durante los siguientes 15 años de tu vida no se presente, digamos que una condición o un síntoma relacionado con la pérdida de memoria o de interacción con el mundo desde la coherencia, que es esa demencia senil. Y muchísimas, muchísimas cosas más. Ahora, cuando el cerebro se rejuvenece, el cerebro se agranda. Y cuando se agranda, y esto es muy importante porque se creía hace muchísimos años que el cerebro no podía como crecer más. Lo que sucede con esta nueva conexión, estas nuevas conexiones neuronales, es que se generan nuevos caminos de aprendizaje, lo que hace que el ser humano entre en un discernimiento de su experiencia humana completamente distinto. Porque lo que hace estos como nuevas carreteras como de energía que se generan en el cerebro es sentir una necesidad de aprendizaje distinto, de aprender nuevas cosas, de moverte de la zona de confort también, porque te arriesgas incluso a experimentar cosas físicas que nunca te hubieses arriesgado a vivir. Entonces, la persona empieza a tomar decisiones completamente diferentes en su vida, en donde elige de manera consciente experimentar deportes, estudiar cosas nuevas, hacer lecturas diferentes, desarrollar nuevas habilidades, que lo que hace es generar un mayor rejuvenecimiento de nuestro cerebro. Entonces la ciencia y la neurociencia realmente lo que estudia es cómo a través de esa activación de esa compuerta espiritual, de prácticas netamente espirituales en el ser humano que involucran el perdón, la sanación emocional, de alguna manera toda esa liberación energética que se genera cuando nosotros entramos en esos procesos, cambian completamente nuestra biología. Ahora, hay una cosa muy importante y es que nuestro sistema neuronal se activa a través de nuestro cerebro. Y cuando nosotros realizamos todas estas prácticas, generamos una activación neuronal completamente distinta de nuestro sistema nervioso. Y nuestro sistema nervioso está directamente relacionado con el resto de sistemas, generando nuevas reacciones químicas, físicas, fisiológicas en nuestra biología. O sea, todo esto se lleva al nivel del resto del cuerpo. Obviamente, por eso es tan importante la actividad mental, por eso es tan importante digamos que nuestra relación directa de nuestra conciencia con nuestra capacidad mental para activar ese cerebro, que no solamente se ve reflejado en nuestros pensamientos, sino también en la forma en cómo nosotros aprendemos la vida, ¿cierto? Cómo la discernimos.
Entonces es un proceso que involucra además la percepción, que involucra nuestro sistema de creencias, que involucra, como decíamos ahorita, la memoria, que involucra nuestra capacidad de concentrarnos y habilita además nuestro aspecto emocional, lo que hace que nos volvamos personas más resilientes y mucho más inteligentes emocionalmente, porque la inteligencia emocional parte de la base de ese discernimiento. Entonces, hoy en día, hacer esas prácticas espirituales también hace un gran cambio a nivel biológico en todo lo que nosotros somos como cuerpo físico. Así que empieza ya. ¿Por qué procrastinas? El mundo espiritual es de vivirlo y de experimentarlo. Comienza por esa conexión de manera rápida para que puedas cambiar tu biología. Te mando un beso gigante. Recuerden que son destellos de luz que pueden iluminar muchísimas, muchísimas vidas. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.